te consulto por el momento que está atravesando la izquierda. Sé que no estás dentro del FIT, Política Obrera está por fuera. Pero dentro del FIT, y bueno, ahora se está viendo la imagen positiva más que nada de Miriam Bregman, ¿no? Que pertenece al PTS. ¿Cómo estás viendo? ¿Es Sí, bueno para la izquierda? ¿Es malo? ¿Cuál es tu análisis al respecto del momento que está atravesando la izquierda? La izquierda, perdón. sí, el FITU. El FITU, sí. Sí, bueno, por lo que veo en las encuestas, tiene algunos puntos por encima de lo habitual. Sí. No me refiero a la imagen de Miriam Bregman, sino a las encuestas ya electorales, porque después hay que ver cómo se traslada una imagen a los votos. Entonces mejor es tomar la encuesta directamente. Algunas lo dan con algunos puntos importantes más arriba, otras no le dan tanto más arriba. Pero el problema de la izquierda en todo el mundo, no sé por qué uso la palabra problema, pero el tema que tiene que ver con la izquierda es lo Sí. siguiente. ¿Cuál es su grado de vinculación y canal de organización de la clase obrera? Esto es lo único que importa. Porque vos suponete que mañana, así como Boric ganó en Chile, Pedro Castillo ganó en Perú, y no sé quién ganó, es decir, francotiradores que ganan una elección, inclusive el importante intendente de Nueva York, Mandani, ¿no? Ujú. Si le fuera bien, tendrían que gobernar como cualquier otro gobierno capitalista, lo quieran o no, porque no representan un movimiento de lucha de la clase obrera. No es una agencia de los trabajadores. No, es de la pequeña burguesía, de la clase media, también de algunos trabajadores, pero me refiero como movimiento de clase. Este es el punto central. El problema del poder se plantea como un problema, como un tema de la clase obrera. La izquierda, derivada de la clase obrera, va a ser un gobierno más a la izquierda quizás que el de Cristina Kirchner, pero inclusive tampoco eso, porque Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en su momento heredaron un cierto movimiento floreciente de la economía por las exportaciones de soja. Y ahora ocurre lo contrario, todos nosotros estamos muy mal, Sí. muy, pero muy mal. Entonces no tiene a disposición recursos económicos para atemperar algo. Para poder hacer algo va a tener que chocar con el capital. Para chocar con el capital tiene que tener la disposición de la clase obrera a respaldar ese choque. Bueno, nada de eso está presente. Y esto es naturalmente una manifestación de una crisis de orden más profundo, de programa, de estrategia, de raíces históricas, de más profundo que en la versión electoralista no se toma en cuenta. No, la cuenta me dio bien, fenómeno, no sé si llego al balotaje, aumento los diputados, si llego al balotaje seguramente no lo gano, pero imagínate qué prestigio que me conquisto, y si gano, como lo ganó Boric y como todos los que te mencioné, después vemos, mañana es otro día. Bueno, pero qué problema para la izquierda si se piensa así, ¿no? Porque, a ver, la premisa cuando todos te conocimos, que vos estabas dentro de la línea fundadora del Partido Obrero y dentro del FIT cuando se conformó, no era pelear por las bancas, sino era un proyecto mucho Bueno, más por eso superior. yo sigo defendiendo esto, inclusive tengo polémicas Sí, con el exterior, porque yo digo lo siguiente: si gana el FIT una elección, no importa cuánto hay de real en esto, no, pero si gana, sí. vos vas a tener un gobierno de izquierda, pero no vas a tener un gobierno de trabajadores. Porque para que haya un gobierno de trabajadores, tiene que haber un respaldo, una identificación política, programática de la clase obrera con esa izquierda, y tiene que haber una política independiente de la propia izquierda. Es decir, que si gana un frente de izquierda, habrá un gobierno de izquierda. Y la pregunta es,
tomará medidas extraordinarias para conquistar la confianza de los trabajadores y a través de eso constituir un gobierno de trabajadores, o buscará moldarse de una u otra manera a la situación que heredó para que no lo echen del gobierno por medio de una fuga de capitales, por medio de una inflación o por cualquier cosa que hacen los capitalistas cuando quieren sacarse de encima un gobierno, o al revés. No hacen nada los capitalistas diciendo esto no van a joder a nadie y vamos a probar, porque finalmente Boric dio paso a Katz, que está a la derecha de Pinochet, y Pedro Castillo dio paso a Keiko Fujimori, que está a la derecha de su padre. Uh-huh. Ahora, así que se puede resolver. Bien, pero yo te entiendo. Entiendo lo que vos profesás de que la izquierda puede llegar yo te estoy describiendo la problemática. Está bien, pero ¿cómo se hace en la Argentina? La izquierda llega al poder, pero vos decís sin el acompañamiento de la clase trabajadora. Ese acompañamiento es de los sindicatos, gremios, trabajadores de base, que por lo general siempre son comandados por el peronismo. Hay que discutirle también ahí al peronismo, y es difícil. Muchos años son, ¿no? Para cambiar la mentalidad. No, pero está bien, pero si vos ganaste una elección, sí, es el saludo final de los trabajadores del peronismo. Ahora tenés que transformarlo, no en una masa crítica electoral, sino que tenés que transformarlo en un movimiento organizado y consciente. No es alguien que va y te vota, una vez sí, a veces una vez no, sino en una fuerza determinante, porque los cambios que hay que introducir en el país como cualquier otro país, son cambios muy profundos, van a ser saboteados por las clases altas, y entonces la clase obrera tiene que tener una presencia de modo de derrotar esos sabotajes. Por ejemplo, hay que establecer un control del proceso productivo por los trabajadores en las empresas y especialmente en los bancos. Los trabajadores en los bancos tienen que vigilar que de la Argentina no se va un mango. ¿Se entiende? Sí. Si hay un gobierno. Entonces, no es que... mirá, hace 10 años en Grecia, toda la base de un partido que, en mi opinión equivocadamente, los griegos o la prensa de Grecia lo llamaba el peronismo griego, un partido que se llamaba PASOK, y que gobernó la mayor parte del tiempo en Grecia, fue a elecciones y quedó reducido al 2%. Y una fuerza parecida al FITU, que regularmente sacaba el 4%, se fue arriba y terminó siendo gobierno. Fue un proceso de crisis política absolutamente extraordinario, porque de la noche a la mañana se produce una movilización tremenda y unos cambios en el orden político extraordinarios, con la premisa de que no van a aceptar el programa de ajuste del FMI. Y efectivamente en todo ese tipo de gobierno al final hay un referendo, porque el gobierno ya quería firmar ese acuerdo con el FMI. Hay un referendo pensando que una medida tan audaz el pueblo griego no la iba a apoyar, y el referéndum gana por la defensa contra el FMI, la defensa de los intereses nacionales, como en la guerra. Mirá los cambios tremendos que hay. ¿Por qué hay todos estos cambios? Porque vivimos en un mundo capitalista completamente en crisis. Uh-huh. Hay una crisis en la dominación política internacional. Sí. Porque en un diario decía lo siguiente: en Estados Unidos nadie discute la legalidad de la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. Pero que eso es ilegal fue establecido por Estados Unidos y la ONU al terminar la guerra anterior. Entonces, vos ves qué conflicto hay. Los que armaron el viejo orden ahora lo están destruyendo. Y ahora no hablamos de la izquierda, estamos hablando de la derecha. Sí.
Quiere decir que el mundo está en una convulsión total porque las contradicciones que han llevado a tantas crisis del capitalismo y que muchos decían, bueno, pero siempre sale del paso. Bueno, si salió del paso es la guerra esta que hay entre la OTAN y Rusia en Ucrania, es la guerra de Irán, es lo que está pasando en América Latina con el escudo de las Américas, la preparación de una invasión a Cuba. Si eso es salir del paso, la humanidad está en peligro. Por último, Jorge, hablamos de la izquierda y este momento. ¿Ustedes están dispuestos también a integrar una izquierda más amplia o no? No hay discusión en eso y sí que tenga como premisa, digamos, lo que vos dijiste al principio, que tenga las bases de los trabajadores para poder tener un gobierno. No solo tiene que tener la base de los trabajadores para un gobierno, que ahora no hay, sino que puede conquistar el gobierno sin esas bases. Y el problema político que he tratado de desarrollar acá es cómo, en caso de ganar el gobierno, conquistamos esas bases. Y entonces desarrollé una polémica mostrando que un gobierno de esas características, en ausencia de un apoyo organizado de la clase obrera y ante la necesidad de armar ese apoyo, tiene que tener un determinado programa. El programa que han aprobado va en el sentido contrario, de no mover el avispero para que un gobierno de ese tipo no sea inmediatamente cuestionado por la derecha, por el capitalismo, etcétera. Bien, pero ¿está preparada la Argentina para que gobierne, valga la redundancia, un gobierno de izquierda? No sé si está preparada o no, pero si ganan las elecciones, está más preparada que para que gane la derecha. Además, no se trata de preparada. Mira, nosotros en una ocasión tuvimos una mayoría en el Consejo Deliberante de Salta, nosotros éramos como 9 o 10, y el peronismo eran 4. Entonces nosotros pedimos la presidencia del Consejo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué nos interesaba? No nos interesaba nada, nos dieron un mandato. La gente fue a votar, nos puso nosotros primero, y nosotros tenemos que decirle a la gente, che, si me pusiste a mí, me das el mandato de que haga funcionar el Consejo Deliberante en los términos de la que expuso en la campaña electoral, vamos adelante. Si yo hago una campaña electoral contra el FMI, por un aumento salarial donde el mínimo se iguala al costo de la canasta familiar, defensa del sistema jubilatorio, subsidio a los discapacitados, bueno, todas las reivindicaciones que se han venido formulando, yo las llevo adelante y llamo a los trabajadores a defender todo eso. Porque al final, el problema es el siguiente. En cultura física, vos no estás preparado para nada. No estás preparado ni para jugar al fútbol, ni esto, ni lo otro. Vos tenés que ir poco a poco, jugando al fútbol, poco a poco, salir a correr poco, para que el organismo, practicando lo que vos querés hacer, madure para lo que hay que hacer. La vida no es que yo, no es una cosa independiente de mí, que las cosas pasen como fruto de mi pensamiento, no, depende de la acción política correcta. Entonces, si un gobierno de izquierda elabora un programa, un frente de izquierda o como sea, elabora un programa para el caso de ser votado como gobierno de izquierda, un programa para convertir a ese gobierno de izquierda en un gobierno de trabajadores. ¿De qué manera? Por medio de un conjunto de iniciativas que el movimiento obrero, los trabajadores en general, deberán defender organizadamente por medio de movilizaciones. Naturalmente que voy a participar en esa experiencia. Si no lo hago directamente por algún tipo de divergencia, lo haré desde afuera de ese gobierno, apoyaré a ese gobierno desde afuera, como ha ocurrido en algunos casos que ahora se me cruzaron por la cabeza. Y si vos apoyás, pero como la dirección política general no coincidís en aspectos importantes, y vas a hacer lo siguiente. Como esto es muy importante en lo que quieren hacer, apoyo.
Y como el otro también es importante, apoyo al gobierno, pero no me integro a él. Jorge, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y predisposición. Bueno, muchísimas gracias a vos y buenas tardes. Buenas tardes.